Ya, sigamos viendo clase. Entonces íbamos a ver, habíamos dicho que íbamos a hablar algo de ruido y algo de ruido dijimos, y luego eso. Bueno, ruido es un tema muy interesante. Y ahora íbamos a ver electrónica de potencia. Entonces esto es una clase introductoria a dispositivos. En realidad esto es dispositivos para electrónica de potencia. Porque aquí no vamos a ver realmente lo que se ve en electrónica de potencia. El curso de electrónica de potencia asume que existen dispositivos que ustedes usan como switch. Y luego con switch ideales hacen todo lo que hacen. En esta parte del curso nosotros vamos a decir qué son esos switches en realidad. Entonces la electrónica de potencia es la disciplina que se enfoca en el estudio, o sea, estudian algo, desarrollan qué cosas, circuitos que permiten control, manejo y conversión de la potencia. O sea, no es para manejo de señales, sino que es para encender o apagar cosas que en general consumen potencia. Y buscan eficiencia. Se buscan eficiencia, no sé, 90 y tantos %. Tú sabes eso. Combinan tópicos de diversas disciplinas como control automático, sistema de potencia y electrónica, ¿cierto? Implementaciones de circuitos de potencia generalmente utilizan tiristores, que es el nombre genérico que se le da a los switch para electrónica de potencia. Hay muchos tipos de tiristores y los tiristores no están hechos para operar en región activa, están hechos para operar encendido y apagado. Eso es todo. Entonces vamos a ver dos temas intercalados, dispositivos y aplicaciones, principalmente dispositivos. No vamos a ver muchos circuitos. Entonces, la historia, antes de la existencia de la electrónica de potencia, existía otra electrónica de potencia más antigua que usaban máquinas rotatorias. O sea, si querían convertir de voltaje en otro voltaje, por ejemplo, o convertir potencia, usaban un motor, o sea, ponían un voltaje, ¿cierto? Un voltaje a un motor, y ese motor ponían engranajes, por ejemplo, para bajar la velocidad y subir el... ¿Qué suben cuando bajan la velocidad? El torque. Y luego de esos engranajes tenían un motor que giraba, por ejemplo, más lento, pero con más torque. Y si eso lo usan de generador, tienen un voltaje más chico, pero corriente más grande. Eso es en términos muy sencillos, ¿ah? Como lo dije recién. Es más complicado que eso, pero en términos muy sencillos es eso. Entonces, con el desarrollo de semiconductores fue posible hacer convertidores estáticos. ¿Por qué estáticos? Porque no se mueven, no tienen partes móviles. Y estos convertidores permiten generar corriente continua alterna a partir de cualquiera de ellas. O sea, convierten AC, AC, DC, 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 AC y AC, DC. Implementación y clasificación. Este es el diagrama general. En general tienen corriente o voltaje de entrada a la salida y tienen algo aquí, que tiene un procesador de potencia, que tiene switch, inductores, capacitores, y tienen un controlador que mide variables a la salida, mide variables a la entrada, compara con referencia y actúa sobre el procesador de potencia. Ese es más o menos el esquema general. Entonces, como bien dice aquí, este es el esquema general de entradas y salidas de un convertidor genérico. Y aquí hay cuatro tipos de convertidores: AC a DC, DC a DC, DC a AC y AC a AC. ¿Han visto este de DC a AC? ¿Han visto algún ejemplo? ¿Cómo le llaman a ese? Inversor. Este es un inversor. ¿Y quién ha usado alguna vez un inversor? Sí, ¿para qué se usan los inversores? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Para qué otros casos podría ser? Para paneles solares. ¿Por qué? ¿Por qué para los paneles solares uno requiere un inversor? Entregan continua. Ah, entonces para sacar cualquier componente continua, por ejemplo, un panel solar a la red, para alimentar la red. Si quieres hacer transmisión de energía en DC y luego abajo convertirla, también puede ser. Oye, ¿hay transmisión de energía en DC?
en algunas partes. Sí. Es más barato porque puede tener 3 líneas que dos. No, y hay otras ventajas también que tienen que ver con efecto corona. Así que sí, existe. No es muy común, pero existe. En Japón creo que tiene sistema de transmisión de ese. Usar el SIG y el SIG. Lo Ujú. querían, el profesor Sebastián Rivas dijo que lo que estaban viendo la posibilidad de lograrlo en DC, Oh, pero los inversores y los rectificadores son muy caros. Y como tienen que tener 2 inversores y 2 rectificadores por si cada alguno, al final parece que hacen la política. mucho silicio. Mucho silicio. Ya. Oye, ¿qué aplicaciones hay? Transporte, en vehículos, trenes, ascensores. Ahí siempre estamos moviendo un motor. Industria, maquinaria en general. Ahí también estamos moviendo un motor. O en general algún horno, cosas así. Energía, transmisión, compensación de potencia reactiva y armónica, interconexión de sistemas frecuencias distintas. Creo que en Japón tenían dos frecuencias distintas. Era un cacho conectarlo. Residencial, electrodomésticos en general, comercio, iluminación, fuentes de poder, que yo les llamo fuentes de potencia. Tiristores en general. Los semiconductores de potencia son dispositivos que permiten controlar grandes corrientes en conducción y no conducción. O sea, no hay región activa, utilizando pequeñas corrientes de control y se llaman de forma genérica tiristores. Hay muchos tipos de tiristores, SCR, TRIAC, IGBT, GTO, IGCT, DCT, PCT, etc. Yo no conozco todos y están apareciendo cada vez más nuevos. Y uno ve un tiristor o un diodo de potencia y se ve algo así. ¿Dónde está el cable? ¿Dónde están las patitas? No, no hay patitas. Esto es una entrada, esta es la salida, son así. Cara dura, así. O sea, todo esto es corriente. Y todo eso es corriente de salida. Y tienen una patita de control. Así son. También son así o tienen diferentes formas. Pueden ser chiquititos también, ¿cierto? Dependiendo qué tamaño de potencia queramos manejar. Entonces, la idea es conmutar o switchear en vez de ajustar, ¿cierto? La idea es minimizar las pérdidas. Entonces ustedes aprendieron, por ejemplo, cuando vimos conversores reguladores lineales, que el regulador lineal se come el extra de voltaje, se lo come y lo disipa. Y eso multiplicado por la corriente da mucha potencia. En electrónica potencia la idea es conmutar en vez de ajustar. Entonces, o encendido o apagado, o encendido o apagado. Cuando está encendido, el switch, la corriente es finita, grande, pero el voltaje es cero, entonces V por I es cero. Cuando está abierto el switch, la corriente es cero, el voltaje puede ser grande. Aquí de nuevo, V por I igual cero. O sea, cuando el switch está abierto o cuando el switch está cerrado, no consume potencia, idealmente. Entonces las potencias que consumen estos, en general, circuitos de potencia son muy pequeñas. Están hechos para entregar potencia, para transformar potencia, pero consumen lo mínimo. Ujú. Por supuesto que. Bueno, sí, tienen límites de corriente, pero también puede tener que ver con usar los transistores o los tiristores en general en una región donde tengan una baja resistencia. Porque si tienen una resistencia alta, o no tan alta, si la corriente es muy grande, va a tener un voltaje y V por I puede ser importante. Entonces, esa es la idea, hacer V por I igual cero siempre. En electrónica de potencia, los tiristores son tratados generalmente, como les decía, switch ideales, porque los voltajes son tan grandes y las corrientes son tan grandes que la caída de tensión en un switch casi ideal es prácticamente cero. Entonces, en el curso de electrónica de potencia, uno trata los switch como si fueran ideales. Juan Dixon o Javier Pereda, por el momento. Igual, ¿ah? Electrónica industrial, ya, se llama distinto. Igual debemos tener presente y jamás olvidar que trabajamos con componentes reales, por lo tanto existirán limitaciones. ¿Cierto, Matías? Hay limitaciones. O sea, puede haber corrientes muy grandes que quemen dispositivos. No obstante esto, con el criterio anterior, podemos asumir que la potencia disipada por los componentes es cero o muy pequeña respecto de lo que estamos manipulando. Entonces,
lo primero que vemos es el diodo de 4 capas o diodo Shockley. Este era el sueño de Shockley, que lo quería implementar para comunicaciones. ¿Y cuál es la idea? Es una unión PN-PN. Esto es una forma muy esquemática de hacerlo. En la práctica es mucho más difícil que esto, pero es como un transistor PNP conectado con un transistor NPN. Digamos que originalmente la corriente es cero. Si la corriente es cero, por aquí no hay corriente, y igual cero, por lo tanto la corriente de base, ¿cuánto es? Y igual cero. Si la corriente de base es cero, la corriente de colector es cero, BJT. Por lo tanto esta corriente es cero y todo es cero. ¿Ya? Está apagado. Si yo aplico un voltaje por fuera, no logro prender esto. No se logra prender. Digamos que excedo algún voltaje definido en la hoja de datos y logro hacer que haya una corriente aquí. Si esa corriente es mayor que cero, va a haber corriente de base y la corriente de base va a entrar por el colector. Aquí voy a tener corriente también y esta corriente va a producir corriente emisora. Ahí va a estar prendido. O sea, está prendido o apagado. Se me acabó la pila. Va a estar encendido o va a estar apagado. Puede estar en esos dos estados. Ya vamos a ver cómo lo prendemos y cómo lo apagamos. Ya. Denme un segundo. Ya, ahí sí. Ujú. Ya, ahí volvió. Ups. Ya. Entonces este es el símbolo. Entonces este diodo de 4 capas puede conducir o no conducir la electricidad. Ah, y para el otro lado no conduce nunca. O sea, si trato de que conduzca para allá, igual cero siempre, salvo corrientes de fuga. Aquí. O sea, este tiene corriente aquí, tiene una corriente de base. Y esa corriente de base hace que haya corriente de base en este otro. Y esa corriente de base hace que haya corriente en este otro. Y cuando hay corriente en este otro, por lo tanto, tiene que haber corriente de base. Y si hay corriente de base, es como ese lazo. Más, hay conceptos importantes, ¿cierto? Corriente de mantenimiento y sub H, por H de mantenimiento en inglés, hold. Entonces, la idea es que cualquier corriente mayor que I sub H hace que estemos en esta región que es de alta o baja resistencia. Baja resistencia. Entonces necesitamos esa corriente de mantenimiento. Y mientras la corriente sea mayor que esta corriente de mantenimiento, vamos a estar en baja resistencia. Tensión de cebado, de sub B, es la tensión a partir de la cual esta cosa empieza a conducir. O sea, si yo tengo este diodo de 4 capas, ¿cómo era el símbolo? Ni me lo sé. Es bien extraño. Y quiero comenzar a conducir, aplico un voltaje, no conduce, aplico un voltaje más alto, no conduce, aplico un voltaje más alto, y de repente va a empezar a conducir y va a llegar a un régimen de resistencia baja. Entonces generalmente está en resistencia muy alta, pero cuando se excede este voltaje cebado, comienza a conducir y va a un régimen de resistencia baja. A ver, yo empiezo a aumentar el voltaje y la curva va por aquí. Aumento el voltaje, la curva va por aquí. Aumento, aumento, aumento. Y cuando llego aquí, la curva se convierte en la curva de un diodo. O sea, en ese momento empieza a conducir. Porque existe breakdown en algunas de las uniones, esencialmente. Un segundo. Y cuando eso ocurre, se convierte en un diodo condicionado a que esté sobre la corriente de mantenimiento y sobre este voltaje de codo. Si yo bajo de esta corriente de mantenimiento o bajo de este voltaje de codo, el dispositivo se apaga de nuevo. Y para prenderlo, tengo que exceder nuevamente este voltaje. Ahora sí. No lo sé. Yo creo que no.
Sí, viene como de las bombas. Pero no sé exactamente de qué término en inglés viene. No lo sé. ¿No has escuchado esto de cebar una bomba, por ejemplo? Ok. SCR. ¿Qué es el SCR? Es lo mismo que lo que vimos recién, que es el diodo de cuatro capas, pero tiene un terminal. Entonces a ese le agregamos este terminal. Es como un diodo, pero con una compuerta. A este le llamamos G de compuerta. Y la idea es que por aquí, por G, uno le inyecta una corriente de disparo IGT a un voltaje de disparo dado VGT. Y cuando uno le da el pulso de disparo correcto, según las hojas de datos, esto comienza a conducir. Entonces lo que ocurre es que V sub B ya no es un límite, sino que con el voltaje y corriente de disparo yo puedo mover V sub B hacia acá y hacer que conduzca con un voltaje mucho más bajo. Entonces lo que ocurre ahí es que al aplicar el pulso, da lo mismo donde yo esté aquí, al aplicar el pulso lo enciendo. Y para apagarlo, ¿cómo lo apago? Em, En realidad se apagan, hay formas de apagarlo, hay diferentes tipos, pero lo típico es bajar a cero, porque como estos manejan potencias AC, en algún momento cruzan cero, y al cruzar cero se apaga. Entonces ahí se apaga. Entonces aquí está disparo y extinción. Disparo por compuerta, por módulo de tensión, o sea, compuerta es aplicarle un pulso en la compuerta, como este. Módulo de tensión, que es darle una tensión mayor que V sub B. Gradiente de tensión, o sea, darle un dB a dt aquí tan grande que haga que esto se prenda. Por radiación también se podría encender y por temperatura. Y extinción puede ser por conmutador o forzada. Forzada es que se fuerza la corriente a cero. Y por conmutador es hacer pasar un camino distinto. Por ejemplo, si yo cierro este switch y esto tiene resistencia baja, gran parte de la corriente se va a ir por aquí. ¿Y qué le va a pasar a este? Se apaga. Y luego de un instante de tiempo, ¿qué le pasa al capacitor? Se carga y ya no deja pasar más corriente. Luego yo abro el switch y esto se mantiene apagado. Entonces es una forma ingeniosa y fácil de apagar un SCR. El DIAC. DIAC es diodo para corriente alterna, que esto es como una especie de diodo de cuatro capas, pero que funciona igual para ambos lados. Entonces funciona hacia arriba y hacia abajo de la misma forma. Entonces permite la conducción de corriente en cualquiera de las direcciones al aplicar un voltaje superior a este mínimo indicado. No, no, porque el 0.7 está aquí, por ejemplo, pero aquí este voltaje es más alto. Puede ser de decenas de volts o varios volts. Y cuando se excede eso, recién comienza a conducir. Em, Este lo muestro y tal vez tenga algunas aplicaciones, sobre todo en lo que es dimmers y cosas así, tal vez todavía hay aplicaciones de esto, pero lo más típico es los que tienen compuerta. Entonces, tenemos otro dispositivo, el TRIAC, triodo para corriente alterna, que es como un DIAC, pero con una compuerta. Entonces, la compuerta permite elegir el momento en el cual yo enciendo. Entonces, Hay que esperar a que el voltaje entre terminales sea tal que para que exceda un cierto límite, sí, tenga compuerta, que prenda la compuerta y con... sí. Y dependiendo del pulso que yo le dé, puedo variar este voltaje en el cual conducen y bajarlo bastante. Entonces eso me permite operar en cuatro cuadrantes. Va, es como es como este dispositivo, sí, pero la compuerta actúa sobre dos dispositivos en paralelo que están uno contra el otro. Em, ¿Qué más? Disparo y extinción, circuitos similares a los del SCR, o sea, los mismos que vimos recién,
estos de aquí, pueden encender o apagar un TRIAC. TRIAC son súper comunes. Hay que tener en consideración que debido a la conducción en ambos sentidos, el voltaje de compuerta debe tener la polaridad correcta. O sea, si yo quiero encenderlo, tengo que darle una corriente correcta en la dirección correcta. GTO, Gate Turn Off Thyristor. Este es el que uno sí puede apagar a través de la compuerta. Entonces es como un SCR, pero uno puede extinguirlo mediante un pulso de tensión inverso entre compuerta y cátodo. Entonces en este, si uno aplica el pulso en la dirección correcta, esto se prende, y en la dirección hacia el otro lado se apaga. Esta es una característica típica, que está apagado, ¿cierto? Y tiene un voltaje de sub B, y eventualmente, si es que uno aplica el pulso en la compuerta, esto se prende sin tener que llegar hasta B sub B. Y si uno quiere apagarlo, aplica el pulso en la dirección correcta y esto se apaga. Entonces, este es un GTO. Y el IGBT es un... Yo mencioné esto en algún momento, en alguna clase, es el Isolated Gate Bipolar Transistor, o transistor bipolar de compuerta aislada, que es como un BJT, pero que tiene un I sub B 0. Entonces funciona como un MOSFET en términos de entrada, pero conduce como un BJT. Permite manejar gran corriente y tiene un diodo de flyback o protección entre colector y emisor. Y este uno lo puede prender y apagar usando un voltaje en la compuerta. Entonces se parece un poco a un BJT, pero uno típicamente lo usa aquí, en esta región donde tiene baja resistencia. Si uno lo usa aquí, tiene alta resistencia, ¿cierto? Entonces este es un resumen de algunos semiconductores de potencia. Este es un cuadro que muestra diferentes rangos de aplicación. Aquí está en un eje frecuencia, en otro eje voltaje y en otro eje tenemos corriente. Entonces usamos MOSFET hasta pocos kilovolts, pero a frecuencias muy altas y en corrientes pequeñas. De ahí más hacia abajo están los IGBT, que aguantan frecuencias relativamente altas. Estos conmutan bien rápido. Yo creo que el metro tiene IGBT, pero no estoy seguro. Voltajes relativamente altos, corrientes relativamente altas. Y así hacia allá, ¿cierto? Tiristores en general, SCR, TRIACs, DIACs. Son más caros, pero son aplicaciones diferentes, o sea, a menos que usemos MOSFET de potencia. Pero sí son más caros porque es como un BJT con una compuerta. Hay un circuito adentro, no es solamente un pedazo de semiconductor, hay algo más. De las capacitancias, de la velocidad a la cual puedas apagarlo o prenderlo, y eso depende de la velocidad a la cual portadores dentro del semiconductor puedan desaparecer, puedan dejar de conducir. Y eso depende de la física de semiconductores del dispositivo. ¿Cómo, cómo hace que desaparezcan portadores de carga? Por ejemplo, en un transistor MOS, si tú lo apagas, estos son los que yo mejor conozco, si tú lo apagas, los portadores de carga se van hacia el dren y fuente y tienen una cierta velocidad para irse. Hay dispositivos en los que no es tan fácil hacer eso. Entonces es más lento y sigue circulando corriente. Hay otra pregunta por allá. Honestamente no lo sé. Yo sospecho que es porque es un circuito que tiene algo más básico que un MOS. Posiblemente algo como 4 capas, por ejemplo. Algo más parecido a esto, pero que tiene aislada la compuerta y tiene un circuito que de manera aislada activa una corriente internamente cuando llega un pulso de corriente por otro lado. Pero honestamente no lo sé. Esa es mi sospecha. Este no es mi área de expertise. Yo he usado transistores de potencia. Alguna vez usé un SCR, pero no he usado muchos de estos circuitos. Así que
hago la aclaración. Estas cuestiones son todos circuitos discretos, ¿no es cierto? No hay nada integrado acá. No, nada integrado. O sea, se ven todos como grandes, son grandes. ¿Qué aplicaciones hay? Hay circuitos de rectificación AC, ADC, ¿cierto? Son circuitos que permiten convertir corriente alterna en corriente continua. Hay configuraciones monofásicas con diodos con SCR y trifásicas con diodos SCR, GTO y GBT. Vamos a ver algunas de estas. Dependiendo del semiconductor, pueden permitir control del voltaje de salida de manera relativamente fina. Entonces aquí hay aplicaciones. Rectificación monofásica convencional. ¿Cómo convertimos corriente alterna en corriente continua? Y lo típico, ya saben, ponemos un diodo en serie. Y el diodo va a dejar pasar la parte positiva, va a eliminar la parte negativa y tenemos corriente continua a partir de corriente alterna. Y si usamos un puente de 4 diodos, tenemos valor absoluto esencialmente. O si tenemos un transformador con derivación central, basta con 2 diodos para generar el mismo efecto. También podemos usar un SCR o este dispositivo, ¿cierto?, que tiene una compuerta y que yo a través de la compuerta puedo encenderlo cuando yo quiera. ¿Cuál es la gracia de encenderlo cuando yo quiera? Que yo no lo enciendo cuando esto excede cero. Lo enciendo en algún momento después de que excedió cero. Y esto va a estar encendido un rato y después se va a apagar cuando llegue a cero y luego no se va a prender más hasta que yo le diga, oye, préndete. Y si tengo un puente de diodos, pero que no son diodos, sino que son SCR, puedo elegir cuándo lo enciendo. Entonces, en vez de encenderlo durante todo el ciclo, voy a encenderlo durante un pedacito del ciclo. ¿Por qué podría querer? ¿Por qué podría querer hacer eso? ¿Por qué podría querer que se encienda? Perder un pedazo de la onda. ¿Por qué? ¿Controlar qué? Se puede, claro, aquí al cortar esta colita, lo que estamos haciendo es cambiar el nivel de C en la salida, efectivamente. El nivel de C aquí uno lo puede ajustar. Si es que muevo este pulso muy a la derecha, voy a tener un pedazo muy pequeño de la onda. Entonces yo puedo elegir cuándo lo enciendo, cuándo lo apago. Este es un ejemplo típico, un dimmer. ¿Ya? Entonces, ¿qué circuito es este? Triac, ¿cierto? Tenemos un triac, tenemos aquí una red de 220 volts AC. ¿Y qué hace esto de aquí? ¿Qué será esto? Es un filtro, pero aquí lo estamos usando más como un desfasador. ¿De acuerdo? Entonces con esto desfasamos este voltaje. Entonces, este voltaje de aquí va a estar desfasado. ¿Cuánto? Dependiendo del valor de este R. Si este R es muy chico, van a estar en fase. Si este R es muy grande, van a estar desfasados ¿en cuánto? 90 grados. Perfecto. Entonces desfasamos. Entonces esta señal VG la podemos mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando VG excede un cierto valor, activa este dispositivo, lo enciende. Entonces yo puedo elegir en qué momento enciendo este dispositivo dentro de la forma de onda. Entonces aquí lo encendí, y ahí está encendido, se apaga. Luego aquí está, ahí lo encendí de nuevo, se apaga. Ahí lo encendí de nuevo, se apaga. Ahí lo encendí de nuevo, se apaga. Qué choro, porque además el pulso con el que estoy encendiéndolo tiene la polaridad correcta. Aquí es positivo, se enciende. Aquí es negativo, enciende el semiciclo negativo. Aquí es positivo, enciende el semiciclo positivo. Entonces yo cambiando esto, esta resistencia, puedo hacer que yo termine achurando más o menos de esta forma de onda, ¿cierto? ¿Para qué podrá servir eso? No, en este caso ni siquiera el valor de C, porque en este caso estamos dejando pasar para allá y para allá, pero la misma cantidad. ¿Qué cambia en este caso?
¿Qué es un dimmer? Una cuestión que permite hacer una ampolleta que va a brillar todo el día. Oh, entonces un dimmer, ¿cómo funciona un dimmer? ¿Alguien se había preguntado cómo funciona un dimmer alguna vez? Ya, imagínense que el dimmer fuera esto. ¿Cómo se dibuja en la ampolleta? Algo así. Ya. Imagínense que pusiéramos un potenciómetro aquí. ¿Qué corriente tendría que aguantar este potenciómetro? Mucha corriente. Uf, es mucha, mucha corriente. O sea, un potenciómetro. Y más encima, si es que queremos que este se apague, habría que hacer un potenciómetro gigante que tenga una tremenda resistencia para que este se apague. Cuando la resistencia es grande, ya la corriente baja, pero cuando la resistencia es chica, esto se va a quemar y le va a salir humo. Yo he visto eso. No, no me pregunten cómo lo aprendí. Entonces, esta no es la forma correcta de hacer que una ampolleta se prenda más despacito. La forma correcta es prendiéndola y apagándola tan rápido que el ojo humano no alcanza a verlo. El ojo de Chuck Norris, por supuesto, lo ve todo. Pero el ojo humano no puede verlo cuando se prende y cuando se apaga. Entonces uno lo ve más suave, uno lo ve más tenue o lo ve encendido con más intensidad. Eso es un dimmer. O sea, cómo meten en una caja tan chica? ¿Alguien no ha visto un dimmer alguna vez? ¿Alguien no sabe lo que es un dimmer? Cuando uno puede jugar con las luces. ¿No han visto estas luces que uno puede encender y apagar de a poco? Eso es un dimmer. ¿Cómo en una caja tan chica de un dimmer pueden meter un- una resistencia tan grande y que no se caliente? No, no se calienta, porque lo que está haciendo realmente es encender y apagar la forma de onda de entrada para darle más o menos potencia a la ampolleta. Entonces ahí nos caben otras dudas. Bueno, si es que yo necesito o no necesito que el voltaje que le entra a mi ampolleta sea sinusoidal. Por ejemplo, no puedo dimear, no sé, tal vez un motor rasca sí, pero no puedo hacer dimmer sobre, no sé, pues, la entrada de una fuente switching, porque no va a funcionar. No, no va a andar, no, porque necesita un voltaje con un máximo, qué sé yo. O no puedo hacer dimmer, por ejemplo, para circuitos que tienen cierta inteligencia. Por ejemplo, em, no sé, pues a los transformadores les interesa que les llegue algo lo más sinusoidal posible. Si les llega algo distinto a sinusoide, igual lo van a convertir, pero no van a quedar tan bien las formas de onda. Y de ahí para adelante, circuitos más complicados no pueden pasar por un dimmer. Muchas veces circuitos más complicados tienen umbrales que dependen del voltaje máximo, y si uno los pasa por un dimmer, no funciona. Oye, así que ya saben lo que es un dimmer por dentro. Ya saben por qué un dimmer no se calienta. Porque no disipa, está encendido o apagado, pero no disipa potencia, es un switch. Imagínense que el dimmer en realidad por dentro es un bichito que está encendiendo y apagando rápidamente la luz. No, los dimmers no necesitan disipadores. ¿Sí? Bueno, si es que usan un triac que está subdimensionado, sí necesita disipador. Pero en general consumen mucho menos potencia de la que consumiría un potenciómetro. O sea, mucho menos. ¿De acuerdo? Claro, encendiendo y apagando rápidamente. O sea, hay un bichito ahí que prende y apaga la luz rápidamente y me permite verlo más tenue. Ya, perfecto. Y el voltaje de control de un trial es de la misma, es del mismo orden que el voltaje de control, o sea, que el voltaje que pasa por el trial. Puede no ser, pero tiene que ser un cierto máximo, un cierto mínimo. En- y yo puedo además atenuarlo aquí, da lo mismo. O sea, esto es un circuito muy genérico. Ya, entonces creo que ya sabemos cómo funciona un dimmer. Oye, ¿y alguien ha usado alguna vez em, cosas, aparatos que funcionen con 110 volts en Chile? ¿Qué hacen cuando tienen que usar un aparato que funciona con 110? Un transformador.
claro, algunos de nosotros hemos quemado cosas también. Ya, ¿y el transformador son chicos o son grandes los transformadores? Eso depende de la corriente. Ya, yo tengo uno de 1500 watts en mi casa y es así así un chancho y más encima se calienta, o sea, yo creo que disipa del orden de 200 watts. O sea, si yo enchufo eso al vacío, sin conectarle nada de carga, después de un rato es intocable, por lo caliente que es. Porque es de muy mala calidad. Pero se supone, me dijeron que aguantaba 1500 watts. Eh, es malo, malo, pero bueno. Y yo tengo otro aparato en mi casa, que es de este porte, y que me permite alimentar dispositivos de 2000 watts. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible? Es una fuente switching. Bueno, yo lo abrí y efectivamente es una fuente switching. O sea, es un dimmer. Es un dimmer que corta justo. No, no, pero se abre y se cierra fácil. Podría traerlo si es que nos queda tiempo la próxima clase. Es una especie de dimmer que corta la onda justo de manera que entregue un voltaje RMS, la mitad del voltaje RMS en la entrada. Entonces funciona de 220 a 110 siempre y cuando la carga sea una resistencia. O sea, sirve para calefactores, sirve para hervidores eléctricos, sirve para, no sé, para guaflera, para cualquier cosa que no tenga electrónica, porque es un dimmer, electrónica. Porque la electrónica a veces depende de las formas de onda. Los armónicos, porque va a quedar con un armónico error, armónico que no afecta en el funcionamiento de lo que se quiera usar después. Obviamente que afecta, pero si es una resistencia, te da lo mismo, porque la resistencia ve esta integral, ¿cierto? Se calienta, se apaga. Si un motor va a afectar un poco más. Si tiene electrónica, no va a encender. O puede que funcione mal. Eh, Aquí antes, ahora como en las cajas dice, se puede usar con luz, así como una directiva buena. exacto, porque aguantan, o sea, han hecho electrónica capaz de aguantar esto que está aquí. Formas de onda raras. ¿De acuerdo? Una vez un primo me entregó una guaflera que él tenía. Eh, me dijo, arréglamela, por favor. No, no me dijo así, pero eh, me dijo que se la había comprado hace poco, le encantaban los waffles y se le echó a perder. ¿Y con qué transformador le estás usando? Le dije, con este que me vendieron en la misma tienda. Y era chiquitito y aguantaba 2000, 2500 watts. Yo dije, sospecho que la guaflera debe tener algo de electrónica y no debe aguantar cuando uno le mete voltajes que no son sinusoidales. La abrí y vi que tenía un resistor quemado, desoldado de hecho. Entonces lo que hice fue soldarlo de nuevo y se lo devolví. Le dije, ahora está funcionando. Tuvimos una tarde de waffles con mi familia, estuvo muy entretenido. Eh, no lo uses con este transformador. Tienes que comprarte un transformador de verdad, que realmente te baje el voltaje a la mitad. Porque si haces algo que te corte el voltaje así, lo que hay dentro no está hecho para funcionar de esa forma. Y desde entonces que la usas bien. Entonces uno puede aprender cosas con electrónica y usarlo en la vida real, ¿cierto? Las fuentes de los computadores son switching Son switching. y no, por ejemplo, si funciona el computador, que algo de electrónica me imagino que viene ahí. Sí, son switching, pero están hechas para 100 a 240. O sea, están hechas para que uno les meta un voltaje que puede variar en un rango. Internamente switchean y producen un voltaje DC aquí. Las fuentes switching de los computadores de escritorio, los antiguos decían, tenían un switch 220, 110. Los más nuevos pueden enchufarlo como sea. Entonces, esos funcionan porque están diseñados para que funcionen con lo que sea en la entrada. Pero hay otros dispositivos que no. Y esos dispositivos hay que cuidarlos un poco más. Entonces uno se asegura si es que tiene una señal perfectamente sinusoidal. Si le entregas algo así, tú sabes que una resistencia, que lo único que hace es disipar calor, va a funcionar igual. A la resistencia lo único que le interesa es de RMS. Da lo mismo si vienen pulsitos cortos gigantes
o si viene en DC. A la resistencia le da exactamente lo mismo. Lo importante es que sea el mismo nivel RMS. Ok, otra aplicación, rectificación trifásica. Entonces yo puedo rectificar trifásico media onda y onda completa con este puente de Kretz, ¿cierto? Y aquí está la carga y con esto se puede rectificar. Y si yo aplico estos tiristores donde yo puedo encender la compuerta, yo puedo controlar la cantidad, finalmente el voltaje DC que hay a la salida, ¿cierto? Este es un circuito típico, tengo trifásico en la entrada y tengo aquí un puente que ya no es un puente H, es otra cosa, ¿cierto? Es una especie de rectificador trifásico, pero que yo puedo encender y apagar de manera individual, más bien encender cada uno de estos dispositivos. En este caso, ¿qué dispositivo es? IGBT, ¿cierto? Entonces yo tengo IGBT, puedo encender y apagar estos IGBT a voluntad y con eso elijo qué parte de la onda finalmente estoy teniendo a la salida. Con eso puedo elegir el nivel DC a la salida. Entonces hay aplicaciones, convertidores DC-DC, circuitos que permiten convertir una corriente continua desde un nivel de voltaje a otro, siempre conservando la potencia. O sea, la potencia que consumen es muy pequeña. Se basan en transferencia de energía entre la fuente e inductores y capacitores, y el elemento conmutador es el transistor en general. Se controla su encendido con... ¿Qué era eso? Pulse width modulation, o modulación por ancho de pulso. Entonces, finalmente, dándole un ancho de pulso, yo elijo el nivel DC a la salida, por ejemplo. Permiten reducir, elevar e invertir el voltaje medio aplicado a la carga. Estos son convertidores DC-DC. Entonces este es un chopper book. ¿Qué es chopper? Cortador. Las dos cosas, ¿cierto? O sea, algo que corta. Y el chopper está haciendo eso, cortando la señal de entrada. Entonces este es un chopper book, que es un reductor, un chopper boost, que eleva, que es la misma cosa. Yo lo miro, son prácticamente iguales, pero cambiando el lado. Y este es un chopper buck boost, que permite bajar o subir el voltaje. Y estas son topologías típicas, al final todas estas se pueden unificar. Pero al final, si le ponen ahí la práctica, si lo diseñan muy bien, no es necesario, ¿verdad? No debería ser necesaria, sí. Pero, o sea, si es que esto está conmutando muy rápido, pero en la práctica hay velocidad de conmutación máxima, por lo tanto igual esta ayuda. Ok, estas son topologías que se aprenden después en el curso de electrónica industrial. Fuente de poder switching. Algo hablamos de esto, ¿cierto? Entonces, en una fuente de poder, que yo le llamo fuente de potencia, está la red, un transformador, un rectificador y un regulador de tensión, a veces con limitador de corriente. Nosotros usamos reguladores como el 7805, 7809, 7812 o el LM317, que es regulable. El regulador lineal puede ser reemplazado por un chopper, elevador o reductor según la aplicación de la fuente. Incluso se pueden eliminar varios de estos, se pueden eliminar todo esto y poner un puro circuito que convierta directamente desde alterno a continuo. Mejoran mucho la eficiencia, pero aumentan la no linealidad del circuito. Entonces, por ejemplo, en las fuentes de laboratorio hay dos tipos de fuentes: las fuentes switching y las fuentes lineales. Para electrónica yo prefiero fuentes lineales. Me cuesta conseguir fuentes lineales, de hecho las he conseguido en remate, porque ya no hacen muchas. Las fuentes lineales se identifican fácilmente, yo puedo identificar una a 50 metros. Hacia el disipador. Si tienen hacia el disipador atrás, es porque son fuentes lineales. Probablemente switching. No tienen un disipador tan grande. Sí. Las lineales son más grandes. Y yo tengo una lineal en el laboratorio. Y funcionan, según yo, esto es mi opinión, ¿eh? Según yo las fuentes lineales funcionan mejor. Y siempre he tenido la teoría, entonces por eso busqué una fuente lineal, porque da un voltaje más continuo. La otra, algo no sé, ruido electromagnético pueden generar porque están switchando. En cambio las fuentes lineales están ajustando, ¿cierto?
Pero las fuentes switching, uno les puede programar el voltaje, decirle, mira, dame este escalón y cosas así. Las fuentes lineales son mucho menos programables. Si yo quiero un escalón, tengo que apretar un botón. Entonces, hay ventajas y desventajas. Las fuentes lineales, como son viejas, típicamente tienen una aguja en vez de un display de 7 segmentos. ¿Saben a qué me refiero, no? Tiene una de estos galvanómetros, voltímetros con aguja o qué sé yo. Claro, de eso mismo. Entonces, típico que hay discusiones, no, es mejor esta y es mejor la otra. Yo prefiero 1000 veces la fuente lineal. Consumen más, o sea, es malo para el medio ambiente, pero generan menos armónicos a la red y al momento de evaluar el ruido de una fuente lineal es mucho más bajo. Entonces, si uno se mete en las especificaciones, no sé, mi fuente lineal dice que tiene un ripple de 3 milivolts pico a pico. Y si yo me meto al manual de una fuente switching, la fuente switching dice que tiene 3 milivolts pico a pico. O sea, es lo mismo. Y si pago el doble, tengo una de 1 milivolt pico a pico. Pero si uno conecta una fuente switching a un circuito que es sensible, la fuente no va, el circuito no va a funcionar tan bien. Eso es empírico, ¿ah? No es una teoría mía, ¿ah? Eso es algo que mis alumnos han probado, que de repente probando en el laboratorio, no hay caso. Con esta fuente no hay caso. Después toman mi fuente, que es lineal, conectan y todo funciona mejor. Aunque por especificaciones son iguales, la fuente lineal funciona mejor para cosas que son muy sensibles al ruido. Otra razón para las fuentes lineales antiguas, de estas que tenían agujas, y es que cuando uno está mirando un display de 7 segmentos, estos están hechos para cambiar 3 veces por segundo más o menos. Entonces uno no alcanza a ver transiente. En cambio con la aguja uno alcanza a ver transiente. Si es que uno ve un pequeño transiente de corriente, a veces uno ve que se está moviendo la corriente. Eso está alegando, eso está diciendo, mira, aquí la corriente no es continua. Aquí hay algo que está consumiendo más corriente de repente. En cambio en la otra fuente, si es que uno no excede la protección, uno no se da ni cuenta de esas cosas. Ve que la corriente está cambiando aleatoriamente, pero uno no ve un patrón como lo vería en una aguja. Entonces, en general, las agujas son súper buenas. Yo prefiero fuentes con agujas. Se ven más viejas, donde las venden por menos, todo eso. Mira, esto es una cuestión muy antigua, no sirve mucho, pero son buenas, son muy buenas. Es mi opinión. Ok, aplicaciones convertidor DC a AC. Entonces, estos son conocidos como inversores, los que convierten de DC a AC. Son circuitos que permiten convertir una corriente continua, que es unidireccional, en una alterna bidireccional con amplitud y frecuencia variables. Operan alternando la fuente de corriente continua, ¿cierto? Para generar tensiones positivas y negativas. Entonces como que conecto mi fuente así, después la conecto al revés, después así, después la invierto. Después la invierto de nuevo, invierto. Inversores. Ya, por eso se llaman inversores, ¿cierto? No, generan esto. Pueden generar eso o pueden generar esto, pero existen inversores multinivel que tienen varios niveles, entonces pueden hacer, por ejemplo, conmutar así, así. Sí, pero el filtro es cada vez más difícil si tú tienes 2 niveles nomás. Mientras más niveles tienes, menos armónico. Menos armónicos, tú tienes algo más parecido a una sinusoide. Aquí en el laboratorio de Javier Pereda hacen inversores de, no sé, multinivel de, no sé, 101 niveles, no sé, tal vez tú sepas. Muchos niveles. ¿81? Sí, ese es el correcto, toda la razón. ¿Mm? Son, sí. Entonces con eso pueden generar sinusoides con mucho menos contenido armónico y con eso pueden hacer circuitos que funcionan mejor. Los filtran, sí, va todo filtrado. El problema es que para filtrar necesitan capacitores enormes. Ya, este es el básico, este es el desde. Tal vez no tan desde, ¿ah? No tan desde, pero es casi desde. Que es aplicar PWM
y con la PWM positiva yo genero una especie de, si yo filtro esto, tengo esto que está aquí. Y luego una PWM negativa, que si yo la filtro, tengo una sinusoide en un semiciclo negativo. Entonces, esto se puede hacer en un puente H monofásico usando IGBTs, por ejemplo. Y con IGBTs yo enciendo y apago rápidamente y puedo generar sinusoides. Oye, ¿y yo podría amplificar así también? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un parlante y quiero un parlante de súper alta potencia? Y yo podría darle una forma de onda aquí, y digamos que en realidad esto es un voltaje continuo. Voltaje continuo. Y aquí yo prendo y apago estos cuatro para generar la forma de onda de la música que quiero escuchar muy fuerte. ¿Se puede hacer o no? ¿O hay alguna razón fundamental por la que no podría hacerlo? A ver, ¿qué pasa si yo le meto esto al parlante? Va a sonar horrible, trrr. Pero si es que yo filtro antes de meterle esto al parlante, debería funcionar, ¿cierto? Bien. Bueno, hay amplificadores que funcionan de esta forma, amplificadores que funcionan con switching, pero que están switchando, pero no son tan antiguos. Creo que son amplificadores clase B, que funcionan de esta forma, conmutando. Y son, ¿qué gracia tienen los amplificadores que conmutan? Consumen muy poca potencia, ¿cierto? Ya, el trifásico, lo mismo, pero en tres fases. Aplicaciones DCAC, vehículos eléctricos, Volta UC. Este es un proyecto que hubo aquí, donde convirtieron un Mitsubishi Lancer bencinero en eléctrico. Usaba 28 baterías de litio de 3 volts, 160 amperios, motor de tracción de 23 kilowatts. Este era el auto y este era el circuito de potencia súper simplificado. Un control IPWM para los tiristores o para IGBT y de ahí eso mueve el motor. Súper simple, ¿eh? Bueno, es más complicado que esto, pero en la práctica es mucho más complicado, pero se ve simple. La batería aquí 96 voltios. Notable. Los motores AC que están necesitando más eficientes en tu motor DC. Y no va solo porque sean AC. El motor DC es mucho más pesado que un motor. eh, el motor DC tiene redundancia en el número de embobinados, tiene muchos embobinados y tú prendes uno solo a la vez. El motor AC, por ejemplo, un síncrono brushless, eh, estos de aquí son DC externamente porque usan un controlador finalmente, pero el controlador va encendiendo diferentes embobinados y el desempeño es considerablemente mejor. Yo lo sé porque yo vuelo aviones radiocontrolados y mis primeros motores fueron DC y eran horriblemente ruidosos en términos de ruido electromagnético, porque cada vez que cambio de bobina se produce un pequeño arco. Entonces había que ponerle un filtro capacitivo para evitar que eso te afectara el radio. Em, Tú le dabas potencia y la cuestión apenas se la podía con el avión. Después cambié por un motor de brushless que requiere un controlador de velocidad especial y nunca más vi el avión. De hecho, se fue rápidamente. No, o sea, cambió la experiencia, pero totalmente. Vuelos más largos, más rápidos, pero inmediatamente. El motor casi frío al regresar. O sea, es notable la diferencia. No es un poquito más, no, es baterías de polímero de litio o LiPo. Son nominalmente 3,7 volts cada celda. Tú las puedes cargar hasta 4,2 volts. Probablemente son las mismas que usan la mayoría de los teléfonos actualmente y computadores portátiles. Algunos usan ion litio, otros usan polímero de litio. Son unas celdas planas. Son bien planas, son como rectangulares. Y son bien curiosas, ¿eh? Uno tiene que tener harto cuidado con ellas, porque son explosivas. Miren videos en YouTube. Yo nunca he visto una de estas. Es peligroso, es súper peligroso.
Em, y de hecho hay regulaciones internacionales en el transporte de estas baterías. Yo no puedo comprar baterías muy grandes. Ahora estoy armando un avión más grande y un cacho comprar las baterías fuera. 4 meses. Polímero de litio. Ya. Esas aguantan, esas son de voltaje menor, pero uno puede darle mucho más duro en cuanto a corrientes de carga y de descarga y no les pasa nada. Sí, no, las de polímero de litio son súper delicadas. Por eso es que usan cargadores especiales y uno mira una batería de estas de teléfono y tienen varias patitas porque está hablando todo el tiempo con el cargador. O sea, no es llegar y ponerle un voltaje. Si uno le chanta un voltaje, explota, en serio. O sea, literalmente se incendia, se empiezan a inflar. ¿Han escuchado noticias típicas que, no sé, pues en Asia un ciudadano iba caminando con un teléfono y explotó? Eso pasa, eso puede ocurrir. La probabilidad de que eso ocurra no es cero. Eso puede ocurrir. Em, de hecho, a mí me da risa que no permitan, en los aviones, no permiten usar el teléfono, ahora está cambiando la norma, pero, pero permiten llevar una cantidad de kilos de batería. Cada pasajero lleva un notebook con, no sé, típico. Y no sé, a mí me da nervio porque estas cuestiones no se incendian muy seguido, pero podría ocurrir, o sea, está bien. Oye, ¿y se puede mejorar la salida sinusoidal de un inversor? Esto es lo que les mencionaba antes, con un inversor multinivel que tenga varios niveles de voltaje y que se pueda conmutar. O sea, lo que tienen finalmente son varias entradas de voltaje. Y conmutando de diferentes formas entre estas diferentes entradas que tienen diferentes niveles, se pueden generar formas de onda mucho más suaves, con mucho menos armónico. Algunas consideraciones prácticas: hay relevancia de la protección de componentes, ¿cierto? Diodos, aislación, relevancia de las inductancias y capacitancia, hay que usar filtros, hay que usar bobinas de choque, le llaman choque, este es un pésimo término para choke. ¿Qué será choke? ¿Ah? Es como, es como eso, es como apagar, es como choke. Hay otra acepción que me gusta más, es como extinguir. Es como eso. No sé si alguien tal vez puede buscarlo, pero creo que ese es el mejor término. Pero se le llama choque en español. Relevancia de las respuestas transientes de BADT y de IADT, que a veces pueden encender o apagar cosas que uno no quiere. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Todavía me va faltando uno, porque él es uno de los tres que me había dicho. Sí, oye, más sobre electrónica. Hay electrónica de potencia en 2243, que ahora se llama electrónica industrial. Está diseño de circuitos integrados analógicos, que se dicta el próximo semestre. Está diseño de compresores de datos VLSI, que se dicta los segundos semestres. Tal vez el próximo año no se dicte y se salte hasta el primer semestre del otro año. Esencialmente. No, hay unos que no. Este sí, de radiofrecuencia, pero posiblemente no lo dictemos en algún tiempo. Diseño y caracterización de circuitos integrados, ese va una vez al año. Y en ese es donde diseñan y fabrican un chip, este lleva un 3 ahí. Está laboratorio de electrónica. Ustedes están súper bien preparados para hacer laboratorio de electrónica, un laboratorio entretenido donde uno prueba circuitos con transistores de verdad y hace transistores, hace circuitos con transistores, amplificadores en general. Sistemas digitales, 2713, ese no lo hago yo, este tampoco. Microcontroladores, microcomputadores, sí. 2783, laboratorios digitales, FPGA principalmente. Y diseño de circuitos integrados digitales, donde son FPGA proyectos ya más interesantes.
Oye, con esto estamos terminando la materia del curso. Próxima clase vamos a cerrar el curso. Philip va a darnos una charla. Muchas gracias. Y vamos a ver algo de la materia, de lo que hemos visto durante el semestre, y vamos a hablar de qué es lo que se viene después. Voy a hablar en más detalle de lo que sigue después de electrónica. Así que próxima clase, sugiero que vengan, no creo que la suba, porque no sé si es materia, entonces tal vez no vale la pena subirla, pero igual vengan. Y ahora hay tertulia, ahora en 10 minutos más. Y bueno, se acabó la materia. ¡Eh!